Buenos días, mi nombre es María Pía Contreras. Hoy voy a desarrollar el tema de artrología dirigido para los alumnos que estén cursando la asignatura de Anatomía 1 de la carrera de Obstetricia y Puericultura. Antes de comenzar, debemos tener en cuenta que para entender la artrología se necesitan conocimientos previos de la osteología de nuestro cuerpo humano, es decir, conocer los nombres de los huesos, sus diferentes formas y específicamente la forma de sus superficies articulares. Artrología se define entonces como una parte de la anatomía descriptiva que estudia las articulaciones que conforman nuestro cuerpo. Una articulación es aquella que se forma por la unión de dos o más huesos. ¿Cómo la podemos nombrar? De acuerdo a los huesos que las conforman. Es decir, si observamos esta imagen, veremos tres huesos que están formando la articulación del codo. El hueso número 1, húmero, el hueso número 2, radio, el hueso número 3, cúbito. Si quisiéramos nombrar la articulación entre el hueso 1 y 2, tendríamos que decir los nombres de estos huesos. Es decir, sería articulación húmero radial. Si fuese con el número 1 y 3, entonces sería articulación húmero cubital. La función principal de las articulaciones es permitir los movimientos osteocinemáticos y artroquinemáticos para poder desplazarnos en el espacio. Como también hay algunas articulaciones que no se movilizan y cumplen la función de proteger órganos vitales, ya que conforman las principales cavidades de nuestro cuerpo, como por ejemplo la cavidad craneana que protege a las estructuras del sistema nervioso central, como el cerebro. Las articulaciones serán clasificadas según el grado de movimiento que existen en los huesos que la conforman. Por lo tanto, tendremos articulaciones móviles llamadas diartrosis, como por ejemplo la articulación coxofemoral, articulaciones semimóviles que se mueven en algunas ocasiones, llamadas anfiartrosis, como las que se encuentran a nivel de la columna, y las articulaciones inmóviles llamadas sinartrosis, que las encontramos a nivel del cráneo. Describiremos a continuación la subclasificación, pero de las articulaciones móviles, es decir, de las diartrosis. Tendremos entonces articulaciones de tipo enartrosis, que son todas aquellas articulaciones en donde uno de sus huesos contiene una superficie articular en forma de esfera o un cóndilo esferoideo y el otro una superficie que contenga esta esfera. Esta característica le permite a la articulación moverse en todos los planos y sobre todos los ejes. Por lo tanto, se define como una articulación multiaxial, como por ejemplo la articulación de cadera que realiza flexo-extensión, abducción y aducción, rotaciones y circunducción. Las condiloartrosis son todas aquellas articulaciones en las que uno de sus huesos contiene un cóndilo elipsoideo, es decir, que tiene un diámetro más alargado en un sentido que en el otro, y el otro hueso una superficie que lo contenga. Como por ejemplo la articulación entre el radio y la primera fila del carpo, donde la primera fila del carpo conforma a este cóndilo y el radio la superficie que lo contenga y le permite movilizarse hacia la flexión y extensión de muñeca y abducción y aducción de la misma, es decir, en dos planos, por eso se consideran articulaciones biaxiales. Trocleartrosis son todas aquellas donde uno de los huesos tiene una superficie articular en forma de tróclea y el otro una cavidad que lo contiene. Esta característica le permite movimientos en un solo plano, es decir, es uniaxial, como por ejemplo la articulación que se produce entre la falange de los dedos de las manos, donde solo podemos realizar flexión y extensión de dedo. El encaje recíproco, aquí los huesos que conforman la articulación, ambos tienen una superficie articular en forma de silla de montar. ¿Qué quiere decir eso? Que aquella superficie es cóncava en un sentido y esa misma superficie es convexa en el otro sentido. Por lo tanto, el otro hueso que se articule con ella debiese ser
inversamente para que puedan calzar de forma recíproca. Esta característica le permite movilizarse sobre solamente dos planos, como por ejemplo lo que sucede a nivel de la articulación trapecio-metacarpiana. La articulación trocoides es donde uno de los huesos contiene una superficie articular en forma de un cilindro y el hueso que la contiene un rodete osteofibroso. ¿Qué quiere decir eso? Que está conformada por una parte ósea, pero la otra parte del rodete es de tejido fibroso. Estas articulaciones son uniaxiales y solo permiten movimientos de rotación. Y finalmente, las articulaciones de tipo artroides, que son todas aquellas donde sus superficies articulares son planas y se movilizan solamente en dos planos, es decir, son biaxiales y permiten deslizamientos entre una superficie y otra. De acuerdo a esto descrito anteriormente, los invito a analizar esta fotografía y a nombrar, clasificar y subclasificar las articulaciones que se encuentran marcadas con los números. Quedo atenta ante sus dudas. Hasta pronto.